Bueno, hola, ya tenemos con nosotros al arquitecto Molina. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encienda el micrófono. Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por colaborar con estas videoconferencias de la Universidad Nueva San Salvador. Ahí tenemos ya al doctor Contreras. Arquitecto Molina, sea usted muy bienvenido a la Universidad Nueva San Salvador. Un gusto para mí En mi recibir su calidad de invitación. rector emérito, le expreso el agradecimiento institucional por haber aceptado la invitación para participar como ponente en esta videoconferencia que estamos seguros que va a ser muy interesante. Que le agradecemos y le expresamos nuestro respetuoso y cordial saludo. Muchas gracias. Eternamente agradecido por la invitación y esperamos que sea del agrado de todos esta pequeña conferencia. Claro. Bueno, este día vamos a tener la primera parte de, de la exposición del arquitecto Ricardo Molina, quien pues bien ha realizado estudios en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos sobre el diseño de ciudades. También nos dice el arquitecto Molina que es un gran entusiasta del turismo y de la fotografía. Miembro también del grupo o la organización El Centro desde 2019, y él pues nos va a hablar sobre el legado arquitectónico de Augusto Barata, que fue un arquitecto italiano. Fue casado con doña María de Barata, la gran investigadora del folclore musical salvadoreño. Bueno, pues, arquitecto Molina, tiene usted la palabra cuando quiera. Buenas tardes a todos. Como mencionaba ahorita, hemos dividido esta conferencia en dos sesiones. Primero, como dar como el ámbito general de lo que fue el arquitecto profesor Augusto Barata del Vecchio y conocer un poco de toda su obra en general. En otra sesión hablaremos de una de sus obras más simbólicas o emblemáticas, como es el Calvario. O sea, que eso será en los próximos días. Augusto Barata del Vecchio, conocido como escultor, arquitecto y sobre todo como constructor en nuestra nación. Hijo de don Fermino Barata y de doña Elisa del Vecchio, nació el 8 de agosto de 1887 en Carrara, Italia. Él se vinculó desde muy joven a las artes de la escultura y del manejo del mármol, y fue con el apoyo de su tío Giuseppe que entró a la Academia de Bellas Artes y tomó clases de arquitectura, decoración y dibujo ornamental. En ese marco, eso en Italia, en América Latina, para ser más concreta en México, se encarga al arquitecto Guillermo Heredia el monumento a Benito Juárez. Y todas las piezas de mármol se mandan a forjar en Carrara. Llega el arquitecto Heredia a Italia y al ver la magnitud de las piezas y de cómo iba a ser el montaje, no sabía cómo realizarlo en México. Entonces es así como el tío Giuseppe de Augusto Barata le dice de que si él puede animarse a ir a asesorar o a coordinar lo que es el montaje a México del monumento a Benito Juárez. Y es así como Augusto Barata llega
a México y se involucra, entre otras cosas, quizás no tan importantes, pero la más importante quizás es el montaje de el monumento a Benito Juárez, que a la fecha está en pie y es uno de los, es un monumento precioso que consta de más de 1,620 piezas y eran 70 toneladas de mármol. Entonces era de una magnitud enorme para la época, ¿verdad? Lastimosamente, justo en esa época se desarrolla la Revolución Mexicana y entonces él tiene que salir de México y pasa rumbo a Guatemala. En Guatemala, aunque no hay un registro específico o documental que podamos tener, los relatos de la familia dicen de que se involucró mucho en escultura y en arte funerario en la ciudad de Guatemala. Es ahí donde conoce al presidente salvadoreño Manuel Enrique Araujo en 1913 y este lo invita a que se una a su gobierno y participe en varios proyectos. Lastimosamente, cuando llega Augusto Barata a El Salvador, sucede el magnicidio del presidente Araujo. Entonces llega a El Salvador y se encuentra en un nuevo país virtualmente sin opciones de trabajo porque su empleador había fallecido. Sin embargo, se conecta con ciertas personas siempre en el gobierno y uno de los ministros de gobierno del presidente Araujo le dice de que para mientras él puede instalarse como huésped en la casa de la familia Mendoza. Y es ahí donde conoce a María Mendoza, hoy conocida todos como María de Barata, en 1916. María de Barata, en general, es una fuerte influencia en todo sentido en las líneas arquitectónicas de Augusto. Él venía de una formación muy clásica y ella estaba tratando de como rescatar o de redescubrir lo que eran las esencias de la cultura salvadoreña. En una de las declaraciones a una revista, María de Barata dice: hay que nacionalizarse en todas las formas posibles, tocando y cantando nuestra música, recitando nuestra poesía, pintando las maravillas de nuestra naturaleza tropical, y aquí lo más importante, construyendo nuestros edificios, sino con estilo propio, porque aún no lo tenemos, tengamos el estilo de América, el maya, el indoamérica o el estilo indocolonial, y enseñemos ante todo a nuestro pueblo a querer y conservarnos, conocernos y a conservarnos. Entonces, esto empieza como una detonante o digamos una simbiosis entre lo que él tiene que desarrollar acá y sus conocimientos que traía de Europa. Augusto Barata recibió de parte del Papa por su colaboración la Orden de San Silvestre, dado a las personas que colaboran mucho con la iglesia. Luego, durante su obra, veremos cómo él se involucra mucho en el diseño y la construcción de muchas iglesias acá en El Salvador. Él muere y sus restos descansan en el cementerio de los Ilustres, en la capilla de la familia González, que eran familiares directos de doña María de Barata, junto a ella, lastimosamente en un mausoleo que está muy deteriorado. Con las edificaciones, podemos hablar que Augusto Barata se pudo desarrollar casi en todo el país y podemos identificar hasta este momento edificaciones desde Santa Ana hasta el departamento de La Paz.
Por ejemplo, en Santa Ana, la Casa del Niño. En Nahuizalco, el Centro Escolar Doroteo Vasconcelos, que es parte de una serie de diseños básicos que hizo para el gobierno de El Salvador, como de tipificar los centros escolares. Igual en Quesaltepeque, el Centro Escolar José Dolores La Reinaga, muchos de estos ya están o no existen o fueron intervenidos y forman parte de un inmueble mucho más amplio o se han perdido básicamente. El santuario de Fátima en los Planes de Renderos, la iglesia parroquial en San Juan Nonualco, la catedral de Zacatecoluca. Al menos hay un registro de que él dirigió la construcción de la cúpula. Y en el centro histórico de San Salvador, al menos 9 edificaciones completamente identificadas y unas cuantas más en lo que es el área metropolitana de San Salvador. Empecemos un poquito con las que tenemos más cerca, que son las que están en el centro histórico de San Salvador. La unidad materno-infantil 1 de Mayo, hoy de parte del Seguro Social, antes Hospital Blum, donado por el señor Blum. El mausoleo de la familia Daglio en el Cementerio de los Ilustres. Las oficinas, hoy oficinas Disdemu, era una residencia en la zona de la calle Arce en su momento. La iglesia del Calvario. La residencia Dueñas, hoy Hotel El Palacio, hoy digamos la única edificación en esa cuadra, y residencia que estaba a un lado, a la Cuarta Calle, que fue demolida recientemente. El edificio de la librería Ercilia, antes Almacén Tona, una famosa almacén de telas y pantalones, y el edificio de la Exlotería Nacional. Y por la avenida, la residencia Pinto. O sea, son 9 edificaciones que están identificadas de acuerdo a registros institucionales o verificación en sitio con placa que muestra la autoría del arquitecto Barata. Entonces podemos ver en la línea del tiempo, en 1925, la residencia Dueñas, que es la que ahorita está en el Parque Jardín Centroamérica, al costado del Parque Nacional, antes Hotel El Palacio. Luego el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia, ambos en un estilo muy clásico. Luego vemos de 1930 a los 40 el Hospital de Niños, Benjamín Blum, siempre conservando las mismas líneas arquitectónicas con elementos clásicos. Ya aquí en la residencia donde hoy se establece el ISDEMU, ya empezamos a ver elementos neocoloniales, retomando lo que hablaba doña María de Barata. El Calvario, que es su obra cumbre o más grande, que es de corte, clásico, pero es neogótico. La residencia Pinto, que después podemos ver un poquito más a detalle con elementos ya antropomorfos de la cultura mesoamericana. El edificio o almacén Tona en los 40, tratando de tener una línea más austera y tirándose un poquito al modernismo, y un estilo completamente desarrollado o nuevo, donde mezcla quizás su parte cultural en el mausoleo de la familia Daglio en el 47, y la casa que fue demolida recientemente, contigua al Hotel El Palacio, que se desarrolló entre los 30 y los 55, que son líneas más clásicas y más modernas. Vamos a hablar de arquitectura residencial. Augusto Barata, digamos, tenía como la funcionalidad y la belleza iban amarradas. Y un ejemplo claro es la residencia Dueñas, y que a la fecha se mantiene
como tal, ¿verdad? O sea, expresan equilibrio en composición, mantiene ritmos, armonía, los elementos estructurales y decorativos son florales. Es un elemento que nosotros vamos a identificar en toda su obra o como una línea conductora de su diseño. El almohadillado en la base, que es como darle un término clásico a la edificación, ¿verdad? Esta es parte de los interiores de lo que era la residencia Dueñas, y podemos ver siempre los elementos ornamentales con motivos vegetales. Ya las columnas del segundo nivel podemos ver aquí a la par que son un poquito más simples, pero siempre manteniendo un diseño de corte clásico. Y aquí podemos ver el salto completo, que es la Villa Zipactli o Casa Maya, conocida hoy, que era la residencia de descanso de Benjamin Bloom, donde él retoma elementos completamente clásicos de la arquitectura maya, o en este caso la residencia de la finca de las Tinajas, que es donde es una residencia familiar, donde ya podemos ver un tanto el estilo más neocolonial, y desplazando un poco lo que es el corte u orden clásico que él desarrollaba al inicio de su obra. Esta es la residencia Pinto, donde podemos ver elementos decorativos de corte maya muy similares a los que están en la diagonal Zipactli, en la vía Zipactli. Y en una conferencia a la que pude asistir, uno de los arqueólogos que había estudiado mucho la parte de Cihuatán o la Maroli, mencionaba de que pocos tenían acceso a lo que era en esa época, a lo que eran dibujos de lo que era esta arquitectura, y que curiosamente al estar involucrado en el museo, el arquitecto Barata en algún tiempo pudo tener acceso por ejemplo, a este libro que se llamaba Incidentes y Viajes en América Central, Chiapas y Yucatán, que son de los dibujos más cercanos a la realidad, los dibujos de Catherwood, de lo que eran las ruinas en Yucatán. Arquitectura institucional. Nosotros podemos determinar acá que la arquitectura institucional para Augusto Barata, él tenía fama de ser muy buen constructor. De hecho, después del terremoto de 1917, previo a eso, él tenía fama de que sus construcciones habían sido residenciales, pero ninguna de sus construcciones se había caído. Entonces él tenía como la fama de ser un buen constructor, y fue así que después de esa época tuvo el privilegio de desarrollar ciertas edificaciones como la Casa Dueñas o lo que es el edificio de la ex Lotería Nacional. Hay que mencionar, ¿verdad?, que el nuevo edificio de la Lotería sufrió daños después del 86 y del 2001, y que es un edificio de 1930 todavía está en pie y en perfecto estado. En los 30, después de los 30, se le encarga que remodele, o más bien que adapte y decore lo que era la escuela de varones o la normal de varones, que fue la que se convirtió en la casa presidencial. Y entonces él introduce elementos clásicos como hilo conductor, y volvemos a encontrarnos con elementos vegetales que le dan como el tono y su sello que lo distingue, ¿verdad? De aquí, de arquitectura institucional, podemos corroborar la ex casa presidencial, la Lotería Nacional de Beneficencia,
el edificio del Botón Azul o ISDEMU. No hemos comprobado, pero se establecen algunos registros que la Agencia Salvadoreña de la Fuerza Naval también es parte de las obras que él construyó y realizó como un estudio básico de escuelas tipo para todo el interior del país, que era de una forma modular y se podía reproducir en cualquier sitio de la región. Obviamente después con la Alianza para el Progreso se estableció otro tipo de modulación, que es la que normalmente conocemos ahora como escuela tipo, ¿verdad? O centros escolares. Arquitectura religiosa es una de las áreas en las que más se destacó. Tenemos el Calvario, digamos con tendencia neogótica, que impresiona por su majestuosidad y como su estilo lo requiere, tiende a que cuando uno entra a la edificación o incluso desde fuera, tiende a ver hacia arriba, porque era parte de la racionalización o del concepto. Tú, humano pequeño, Dios grande en el cielo, tenías que ver hacia arriba. Entonces, era como parte de la conceptualización de esta arquitectura, y el arquitecto lo hace uso de arcos apuntados, ojivales, y así se transmite la carga estructuralmente hacia los lados, y eso le permite tener mayor altura. Luego igual equilibra las fachadas con ritmos y mucha simetría, y ayuda al ingreso de ventilación e iluminación natural a lo que es el templo. De igual forma, construye la iglesia, el templo del Cristo Negro, que si ustedes tienen el gusto de conocer, van a encontrar elementos decorativos y constructivos muy similares al Calvario. Igual la Ceiba de Guadalupe. La Ceiba de Guadalupe ya tiene otro tipo de elementos porque ya presenta características de estilo colonial, que es lo que hablábamos ya de la influencia que había estado generando María de Barata, o que era una concepción de todo el gremio cultural del país, generar una imagen en cada uno, tanto en pintura, en música y en arquitectura. En cuanto a iglesias, tenemos el Calvario, la iglesia del Cristo Negro, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Santuario de Fátima, la parroquia de San Antonio de Padua, la Catedral de Zacatecoluca y la iglesia de San Juan Nonoalco. De esas últimas tres hay relatos de su contribución en cuanto a construcción, aunque podemos ver uno que otro elemento de diseño que podría confirmarnos, si bien no hay una ficha o una declaración institucional de autoría, pero sí hay elementos que abonan mucho a considerar de que sí son parte de la obra del arquitecto Barata. En arquitectura funeraria, desarrolla completamente una influencia clásica, mezcla muchos estilos y simbologías, textura. Para mí, dentro de mi análisis, la cripta de la familia Daglio es como una experimentación del arquitecto Barata en cuanto a elementos clásicos y nuevos, en cuanto a desarrollar un estilo propio de eso. Sin embargo, hay otros elementos. Esta es la única que podemos encontrar que dice que es de su autoría, y hay una placa que refleja esa autoría. Sin embargo, hay dos mausoleos más, uno de la familia Chica Vilanova y uno del mausoleo de la familia Hernández, que es ya en conjunto con el hijo. Son ya de más corte clásico, menos imponentes, sin embargo, mantienen los elementos
que les había mencionado antes, los elementos florales y los elementos clásicos como eje que va trazando la línea de su línea de diseño. Pero no solo eso, él tuvo mucha, en el principio, cuando estaba recién llegado al país, plasmó un sinfín de ideas que no llegaron a construirse, sobre todo en edificaciones de gobierno. Podemos tener el Palacio de Justicia de 1915, proyecto el Monumento a Francisco Meléndez en 1921, el Cabildo Metropolitano, la Escuela Nacional de Artes en 1915, la Dirección Nacional de Correos en 1931, la Casa Girola en 1916, el Monumento a Manuel Enrique Araujo en 1913, una propuesta para la Plaza Morazán en 1925, el mausoleo de la familia García González, que es donde están sus restos con los de su esposa. Sin embargo, no se desarrolló esta propuesta de diseño. La Vía Ruano en 1921, la capilla y administración del Cementerio de los Ilustres. Ahorita lo único que hemos encontrado es la parte de la administración. La capilla, o no hemos logrado documentar si se construyó o se construyó y fue víctima de algún sismo y se destruyó. La parte de la administración, que es en esta imagen podemos ver el lateral derecho, aún se conserva. La Escuela Correccional de Varones, que quedaba ahí donde es el Instituto Emiliani, más o menos, en esa ubicación, para esa ubicación. Diseñó una iglesia en el Puerto de la Libertad, con elementos muy clásicos que reflejan su influencia o su momento histórico en el que lo hizo. Luego hizo una propuesta para el Banco Agrícola Comercial, lastimosamente no la ganó, y la que se construyó es la actual, donde está el Museo de la Moneda. Con esto podemos ver que el legado de Augusto Barata se encuentra a lo largo y ancho de todo el país, desde iglesias, edificios educativos, edificios de gobierno, monumentos funerarios, y nos muestra la versatilidad y su talento enorme, como su colaboración a querer crear un estilo propio de arquitectura que reflejaba el momento histórico en los 30, 40, que era como reinventar el país. Tiene en esa coyuntura y nos deja un legado enorme de arquitectura, y más que de arquitectura, de técnica constructiva, con edificaciones que a pesar del tiempo y de los desastres naturales aún están en pie. Muchas gracias. Bueno, si tenemos comentarios, preguntas. ¿Hay alguna? Ricardo, yo desconocía en realidad que doña María de Barata, conozco su obra, pues, Cuscatlán típico, pero no sabía que ella había ejercido influencia en la arquitectura de Augusto Barata. Ese es un dato, pues, que yo creo que valdría la pena investigarlo más, porque
ella pues que hizo tanta investigación sobre los aspectos folclóricos de nuestro país, de la música, la danza, también sobre la poesía popular, también pues está integrada al canto. ¿Qué más se podría decir sobre esa? Yo creo que la idea de ella estaba tan involucrada en buscar las expresiones particulares del arte, de todas las líneas de arte en El Salvador, y que se desarrollaran de manera propia, o descubrir las raíces de cada una, y que éstas tuvieran cierta influencia, y no solo influencia, sino que se determinaran como tal. Entonces, en ese mismo sentido, la arquitectura no quedaba fuera de la influencia, y por eso en esa declaración que da una revista desde Estados Unidos, si no me equivoco, cuando a ella le otorgan un premio, ella invita a que se busque una arquitectura local, una arquitectura que nos represente, y en esa búsqueda, pues ella sugiere, ¿verdad? Porque hace una sugerencia, ¿verdad? No tenemos una arquitectura propia, pero podemos desarrollar una arquitectura neocolonial, podemos desarrollar una arquitectura indoamericana, tomando detalles de los mayas o de todas las culturas mesoamericanas. Y entonces, tomando como referencia esas declaraciones, y luego vemos la producción de arquitectura que desarrolló a partir de después de esas declaraciones, el arquitecto Barata, podemos casi que afirmar que ha sido como una búsqueda continua. Tomó el arquitecto Barata el llamado a buscar una identidad de la arquitectura, ¿verdad? Entonces tenemos, digamos que el mejor ejemplo es la casa Maya, la que era la casa de descanso de Benjamin Bloom, que retoma casi todos los elementos de Palenque, con grabados, decoración. Yo no logré apreciar, pero según manifestaban, incluso en el piso, en algún momento, habían algunos detalles que trataban como interpretar cosmología maya y la visión de ellos. Entonces, luego vemos la finca de Las Tinajas, que es una residencia familiar de ellos, y es una arquitectura neocolonial, como la que vemos en la colonia Flor Blanca. Luego hay otra residencia si no me equivoco, es en la Tercera Calle, pero esa no la hemos podido verificar. Es de una fundación religiosa ahorita, pero es clásica, así de tipo como las de la colonia Flor Blanca, que es arquitectura neoclásica con elementos coloniales, o más bien, ¿cómo le podríamos decir? Como una reinterpretación de elementos coloniales en la arquitectura. Entonces vemos que la línea final, digamos, o la producción inicial era muy de corte clásico. Vemos la residencia dueña, vemos los mausoleos, vemos el Calvario, pero vamos viendo cómo él va mutando y va introduciendo elementos neocoloniales, como por ejemplo en la iglesia de la Basílica de Guadalupe. O sea, podemos comparar dos iglesias acá en el área metropolitana de San Salvador, del mismo arquitecto, y en una podemos ver su evolución del corte clásico a buscar una identidad de arquitectura local. Sí valdría la pena investigar cuánto fue el aporte y cómo era digamos, la vivencia familiar. Nosotros conocemos de algunos relatos que nos transmitían sus familiares, y me parece de que era una familia rica en discutir y profundizar los aportes de uno y del otro. Yo recuerdo que ellos vivían precisamente en el barrio El Calvario. Sí. Y no sé si la casa donde ellos vivían había sido diseñada o construida por el arquitecto
Barata. Parece que no. Parece que solo había sido intervenida con algunas decoraciones y todo eso. De la casa familiar que sí diseñó, es esa que le digo que es la finca Las Tinajas, que ahorita es una ferretería en carretera Los Planes, actualmente. Eso nos lo corroboró el bisnieto, si no me equivoco. Él nos manifestaba cómo él tenía recuerdos de haber ido a visitar esa casa, que era la casa de sus bisabuelos. Y se me viene a la mente ahora, Ricardo, no sé si me equivoco, pero en las pinturas que están en Guadalupe, en la Basílica, en Guadalupe, sí, aparecen unos ángeles tocando instrumentos precolombinos. Creo que hay maracas, es así. Tengo puede ser, recuérdese de que ya la Basílica de Guadalupe retoma todos los elementos digamos, ya de la iglesia en México, ¿verdad? Ya es traer la tradición de la Virgen Morena a El Salvador, y que es un sincretismo, ya es algo que ha sido cuidadosamente preparado por la iglesia, más allá de las creencias. Si somos como muy prácticos, pues vea, la iglesia hizo que las creencias de los indígenas se adaptaran a las ideas religiosas de la Iglesia Católica, para que fueran como un elemento de más fácil aceptación. Entonces es mucho más fácil para un nativo americano ver lo que eran sus instrumentos y no un arpa, ¿verdad? Que era lo clásico, digamos, de Europa. Entonces se hizo como la adaptación. Entonces Guadalupe, la Basílica de Guadalupe quizás es más eso, retomar elementos que ya se desarrollaron en Mesoamérica, en México, pues, ¿verdad? En el virreinato, pues, ¿verdad? Y en el campo de la escultura, creo que mencionó también que él estuvo, sí. Que ha quedado algo de... Hay un conjunto escultórico en el Cementerio de los Ilustres de la familia Bustamante. De la familia Bustamante hay un conjunto escultórico. Hemos querido investigar porque se hablaba de que cuando él regresó cuando él salió de México para Guatemala, desarrolló arquitectura funeraria allá en Guatemala, pero no hemos encontrado un registro específico que le dé como la titularidad de la obra. Entonces nos hace pensar que posiblemente él hizo colaboración con algún arquitecto de renombre en Guatemala, pues, ¿verdad? Entonces, y colaboró con su experiencia, pues él era un escultor que venía de Italia y todo eso, y colaboró con más de algún monumento funerario en Guatemala, pero no hay un registro de su autoría, como lo es acá, que es el mausoleo de los Daglio, o la familia Chica Villanova, o de la familia Hernández, ¿verdad? Que está su nombre ahí, ¿verdad? O el conjunto escultórico de la familia Bustamante. Bueno, el dibujo y la arquitectura pues están muy ligados, ¿verdad? Y me imagino que sus descendientes, yo conozco algunos de ellos, habrán conservado dibujos de sus diseños u otro tipo de dibujos. Pues, algunos de los que hemos puesto aquí en la presentación fueron ¿cómo es que se llama? Que ellos nos facilitaron. Lastimosamente una familia bastante grande, entonces como que digamos que todo el acervo no lo tiene una sola persona, pues, ¿verdad? Cada uno de los hermanos tiene algo, entonces reunirlo no es cuestión tan fácil, ¿verdad? Pero sí hay, en internet vamos viendo poco a poco que va saliendo una nueva fotografía, en la medida de que vamos retomando o dando a conocer que fue un arquitecto o un constructor
que dejó un aporte significativo en el país. Cada vez la gente va como descubriendo entre sus archivos, pues, porque al final muchas veces uno tiene cosas en su casa que desconoce el verdadero valor, pues, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la familia. Entonces, creería yo que ahorita que estamos como redescubriéndolo, podrá ir saliendo mucho más material, o la misma familia nos podrá contribuir con relatos que ya son de tercera generación, básicamente, pues, ¿verdad? Entonces, que nos puedan contribuir a ir descubriendo otras edificaciones, porque hay varias, pero que nosotros podemos decir, sí parece, pero no tenemos como la certeza, y el registro documental del Salvador no es claro en ese sentido. Por ejemplo, hemos investigado el registro de bienes culturales, y no en todos no está toda la información, ¿verdad? Además, hay varios registros, ya requiere hacer una investigación muy particular, incluso de época, porque de repente ahí es donde se puede encontrar cómo se vinculaban entre ellos y cómo eran los encargos. Digamos, en la crónica de la época podemos encontrar que de repente fulano de tal le encargó la casa a alguien, y eso nos puede dar un indicio a buscar información sobre esa residencia o identificarla. ¿Y Augusto Barata fue maestro también o no se dedicó a la enseñanza de la arquitectura? No, él básicamente creo que se desarrolló acá como constructor. Él consolidó su carrera en El Salvador como constructor. Si bien él no tenía un título per se como arquitecto, sus obras, su trayectoria, incluso, según parece, él se autodenominaba como profesor, ¿verdad? De arquitectura, pero era por su conocimiento, profesor en el arte de la construcción, y no creo que podríamos poner en duda su capacidad al ver edificios de 1925 que han resistido más de 4 terremotos, y tenemos edificios recientes que no los han resistido, ¿verdad? O sea, él dominaba muy bien la técnica constructiva. O sea, como constructor, creo que es una de sus más, de las cosas que podríamos representar como de mayor éxito, sin demeritar la calidad de su diseño y la funcionalidad de sus diseños. Y se sabe de cómo él se inició en la arquitectura, porque por lo que dice usted, no estudió en una universidad en Italia. No, él estudió, digamos, como lo que era en su época, digamos, en una academia para construir, y básicamente para construir con mármol, ¿verdad? Supóngase que la escuela era Carrara y aquí construimos con mármol, aquí desarrollamos la arquitectura, sabemos cómo se hace con mármol. Entonces era como su especialidad, ¿verdad? Tan es así que no lo podían hacer en México, montar el monumento, y dice, ¿saben qué? Traigámonos a este y este que nos ayude, ¿verdad? Y él vio la oportunidad. Yo creo que algo que hay que reconocer es que él fue muy visionario y logró ver dónde estaban las oportunidades. Luego, además, estar lejos de su país, pues la necesidad, creo yo que también es uno de los motores más grandes. Estar lejos de su familia, y era o regreso a Italia o me desarrollo aquí en América Latina, pues, ¿verdad? Y lo logró, pues, ¿verdad? Gregorio, licenciado Gregorio. Gracias. He escuchado atentamente, creo, no sé, también si dijo, bueno, el legado arquitectónico es impresionante, de diferentes estilos. ¿Dejó una escuela él? ¿Hay alguna arquitectura o obra que puede decirse que tenga su influencia? Yo creería que no. O sea,
porque no hay como, no desarrolló, primero no desarrolló escuela y luego no desarrolló el mismo elemento o varias construcciones con el mismo estilo, digamos. Cada obra era como muy particular y respondía como debe de ser, a mi criterio. Cada obra demanda una necesidad, un estilo, porque depende de cada cliente. Entonces, no es como, por ejemplo, el conjunto arquitectónico de la Flor Blanca, ¿verdad? Que responde a un desarrollo general o a toda esa zona que responde a una arquitectura ya como en boga, ¿verdad? Que es el neocolonial. Él no dejó así como que ahora todas sus casas eran similares o todas sus iglesias eran similares. Tienen elementos similares porque al final el concepto de funcionalidad es básico. O sea, podemos ver columnas, las columnas del Calvario, podemos ver que son muy similares a las del Cristo Negro en Huayúa, pero responden no solo al diseño, sino a una técnica constructiva. Yo creo que más bien el éxito de él es el desarrollo eficiente de su técnica constructiva y cómo traducía la técnica constructiva en elementos arquitectónicos. Gracias. Le preguntaba esto porque se habló de que había que generar un estilo propio del Salvador, Sí. Reinventar, como usted dijo. Sí. Entonces, no se produjo al final ese deseo de él porque fue nada más su obra y no se multiplicó. Digamos que no se terminó de desarrollar con él, pero tenemos varios arquitectos que lograron desarrollar un estilo muy particular y que se logra como identificar, no tal vez como una arquitectura salvadoreña, porque como salvadoreños hemos tendido mucho a subirnos a las tendencias, ¿verdad? Lo más cercano, podríamos decir, lo más cercano a una arquitectura salvadoreña, que no es salvadoreña, sí es como una arquitectura colonial, neocolonial de California o de la Florida, que es lo más cercano a propio nuestro, que toma elementos coloniales, de distribuciones muy particulares como los corredores, es una adaptación de lo que es la vivencia del salvadoreño, pero no podemos decir que hay una escuela. No creo que se haya desarrollado una escuela o un estilo propio. Es mi opinión, al menos. Gracias, arquitecto. Catherine. Buenas tardes a todos. Tenemos dos comentarios en el chat. El primero dice de Roxana Sánchez Molina. Excelente webinar y toda la información que nos ha permitido conocer el legado del arquitecto Barata. Mil gracias. Y consulta si se podría compartir la presentación. Verónica Granados. Adelante, arquitecto. No, con gusto. A ustedes ya tienen la presentación y creo que va a quedar aquí en sus registros, ¿verdad? Sí. En este chat voy a estar escribiendo un enlace de WhatsApp donde pueden consultarle y con gusto se las enviamos. Verónica Granados comenta, qué bonito legado del arquitecto, felicidades a ustedes por consolidarlo. Y una consulta, ¿quién ha guardado los planos de lo que no construyó? ¿Dónde se puede ver todo su legado? Y también hace una segunda pregunta y dice, los vitrales son parte de la arquitectura de México. La mayoría de información de las cosas no construidas, los dibujos y todo eso, están en poder de la familia, ¿verdad? Y hay como, creo que eran varios hermanos, entonces hay unos que tienen una parte y otros tienen otra, ¿verdad? Entonces no hay un lugar donde uno pueda acceder a toda la información o visitar y revisar, sino ha sido como la suerte de coincidir. Al final esto ha sido la suerte de coincidir. Uno de los nietos del arquitecto fue compañero nuestro de caminatas fotográficas y con él pudimos conversar mucho. Luego hemos tenido muchas pláticas con uno de los bisnietos y nos ha facilitado otro tipo de información. Entonces esto ha sido como una
labor de rompecabezas, ¿verdad? En cuanto a los vitrales del Calvario, creo que eso vamos a hablar en la próxima sesión, los originales sí fueron traídos de Europa. Los de esta iglesia de la Basílica de Guadalupe posiblemente sí se hicieron en México. De hecho, hay universidades, o sea, la academia ahorita está trabajando en investigaciones muy particulares sobre cada una de estas obras, y creo que estamos como en un momento que vamos a ir descubriendo. Ahora ya la tecnología nos permite buscar y encontrar más información, y creo que se viene una etapa donde vamos a estar viendo este tipo de revival, o de redescubrir muchas obras que están ahí y que las vemos y las pasamos desapercibidas, ¿verdad? Peter López. Peter. Peter tiene la mano levantada. Hola. Bueno. ¿Algún otro comentario? Víctor Hugo. Hola, saludos a todos. Maestro Cáceres, en verdad, gracias por la invitación. Soy el periodista que siempre lo está molestando. Entonces, lo voy a seguir molestando, y tal cual le hablamos la última vez, pues agradecería que me hiciera llegar el contacto, me hiciera el enlace con el arquitecto Molina. La intención justamente de enlazarme en este momento es las primeras anotaciones para una eventual publicación, como usted ya sabe. Entonces, arquitecto Molina, en algún momento lo estaré visitando, o nos ponemos de acuerdo en algún lugar, okay, para poder hablar con mayor detalle, o sea, sobre este tema que estaba pendiente, sabe, este tema para mí. Ustedes desde el Centro Hace Clic, hace un par de meses hablaron muchísimo sobre el legado de Barata. Correcto. Lastimosamente no pude, ¿verdad?, obtener información ni asistir a las actividades, pero bueno, llegó el momento. Y entonces, este sábado creo que vamos a hacer un recorrido por algunas de las obras en el centro, tomando fotos. Perfecto. Bueno, si me hace llegar, yo le puedo dejar aquí el correo, teléfono, sí, lo que sea, no pasa absolutamente nada. Se lo voy a escribir en este momento y ahí me hace llegar la información. Ok, con gusto. Sí. Bueno, muchísimas gracias y lo felicito en verdad por este tipo de actividades. Gracias a usted, Víctor Hugo. ¿Algún otro comentario? Peter López en el chat y pone saludos y felicidades por su webinar, excelente. Lamentablemente se me cayó la señal, pero gracias por la oportunidad. Peter ha levantado la mano, parece que ya tiene señal. ¿No? Bueno, pues si no hay más comentarios esta tarde, muchas gracias, arquitecto Molina, por la información. Yo creo que es muy importante que conozcamos las obras arquitectónicas del arquitecto italiano salvadoreño, porque aquí hizo su vida, Augusto Barata. Y pues no me queda nada más que invitar a todos para el 11 de julio, dentro de 2 semanas, a la misma hora, en la que también vamos a tener al arquitecto Ricardo Ernesto Molina, que nos va a hablar específicamente sobre el Calvario.
Es una obra, pues, tal como él dijo, muy imponente, neogótico. Así que vamos a esperar al 11 de julio para seguir escuchando al arquitecto Molina. Y ahora, pues, muchas gracias, Ricardo, por todo. A ustedes. Sí, Víctor Hugo. Ay, encienda el micrófono. Enciende el micrófono, Víctor Hugo. ¿Tiene apagado el micrófono? Perdón, Sí. arquitecto Molina, tengo una curiosidad, siempre pensando desde el lado periodístico. ¿Usted del Calvario tiene todos los planos arquitectónicos desde No tenemos esa información. Están trabajando, algunas personas están trabajando en una publicación al respecto, pero en su momento lo van a dar a conocer. Pero sí por lo menos están los planos desde la superficie hacia arriba. ¿Hay detalle de todo eso? Hay información, hay información producida por la academia en general. Hay cierta información. Perfecto. Como le digo, eventualmente entonces me estaré comunicando con usted. Ahí le dejé mi número de teléfono. Sí, ya lo tengo tomado. Gracias. Bueno, entonces nos veremos el próximo 11 de julio. Así es. A la misma hora, 4 de la tarde. Los esperamos y hasta pronto. Entonces, gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente, excelente.